La frescura del café y el servicio que te gusta, preparado por manos mexicanas. Con calidad de exportación. Presentado por Vida Café, el café de tu vida. Conversamos en esta ocasión con el maestro Francisco González Ávila, otrora dirigente de la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y tenemos entendido ahora miembro de las huestes de la resucitada maestra Elbester Gordillo. Gracias, Maestro, Paco. Bienvenido. Gracias, Paco, por la invitación y acudimos a tu invitación con todo gusto y estamos a tus órdenes. A ver, maestro, explíquenos qué fin tiene o qué propósito tiene Maestros por México, esta agrupación. A ver, Paco, en promedio hace 6 años, producto de la propuesta de reforma educativa que luego se implementó en el gobierno de Peña Nieto, se generaron una serie de reacciones dentro del magisterio y en la voz de la maestra Elbester se inconformó básicamente por las normas y las reglas que se apreciaban más laborales que de intención hacia la calidad de la educación o mejorar el sistema educativo. Era más hacia un control del magisterio. Y había reglas que le llamamos de carácter punitivo o que venían a sancionar al maestro sin necesidad de hacer eso, sobre todo las evaluaciones. Y la maestra públicamente lo dijo recio y quedito de su inconformidad, y lo que ella representaba era la voz de los maestros en ese momento sindicalizados. En la reacción de los grupos de poder alrededor del presidente fue cómo quitarle el poder y no solo eso, se fueron al exceso de encarcelarla buscando una serie de argumentos falsos que luego con los años se demostró y queda absuelta. O sea, todos esos cargos se los inventaron, le crearon delitos a la maestra. Sí, por supuesto. Para acallarla en su protesta por la reforma educativa que finalmente se hizo. Es correcto. Días antes de que la maestra fuera apresada, ya se estuvo trabajando por parte del área de gobernación y algunos círculos cercanos en materia educativa al presidente Peña Nieto, la posibilidad de darle gobernabilidad al sistema educativo con esta toma de decisiones en contra de la maestra. Y se empezó a crear y a fabricar acuerdos por debajo de la mesa con Juan Díaz de la Torre, con Soraya Bañuelos y con el propio Alfonso Cepeda, que son los que han estado más cercanos a la dirigencia nacional del CENTE. Y se aprovechó la coyuntura de un congreso que se iba a realizar en la ciudad de Guadalajara. En los momentos que la maestra queda apresada, Juan Díaz se impone en el Congreso para ser nombrado encargado en ese momento de la dirigencia nacional. Y a partir de ahí generaron acuerdos con el gobierno de Peña Nieto para que la reforma se implementara. Se organizaron en todos los estados con los secretarios en ese momento en turno para hacer los compromisos, no solamente de respaldar la reforma, sino de difundirla y defenderla. Y eso lo hicieron durante los 6 años, generaron una serie de acciones distractoras para que el maestro no se ocupara de inconformarse con la reforma educativa. Incluso la propia coordinadora poco se inconformó. Entonces, siempre se generó la idea de rechazo por la coordinadora, pero pocas acciones había en ese momento hasta ahora. Y una vez que la maestra es encarcelada y que termina el gobierno de Peña Nieto, en el proceso que siguió de defensa, su abogado, logran demostrar que la maestra no tenía ningún elemento de culpabilidad. Queda absuelta totalmente, lo que le da las condiciones. Pero fue un proceso jurídico limpio, legal, o hubo un arreglo con el presidente López Obrador para que saliera libre la maestra. Los elementos, no solamente discursos, sino probatorios, en las reuniones que hemos tenido, la maestra queda absuelta por el proceso jurídico, no hay ningún acuerdo con López Obrador. Sí hubo en algún momento participación en algunos compromisos políticos, por ejemplo en el Estado de México, cuando la maestra Delfina compitió para gobernadora, un grupo que en ese momento se empezó a conformar dentro de los maestros que no coincidimos con la actual dirigencia nacional, que se llama Redes Progresistas,
nacionales, y que en el Estado de México inició a apoyar este nuevo proyecto del actual presidente López Obrador. Y en el caso de la maestra, no ella directamente, ya estaba en prisión, pero sí hay gente alrededor. Sí, la maestra siempre ha conservado cuadros de talla que han estado activos en la política, como es el propio Juan Iván, o como lo es el yerno de González. Sin embargo, cuando ella queda absuelta, se vuelven a retomar estos grupos y se vuelve a organizar en la justificación de que hay un vacío que dejó el sindicato de representación, y en la justificación que necesitamos presionar para que ese grupo, que en un momento estuvo en contra de los derechos prácticamente laborales y prestacionales del propio trabajador, que limitaba y que incluso se perdieron algunas de esas prestaciones con la reforma educativa. Entonces, una vez que el sindicato asume esa posición de defensa, había maestros que estábamos en contra de ese rumbo, y nos organizamos y creamos en la ciudad de Guadalajara una asociación civil llamada Maestros por México. Iniciamos con 40 personas, y de ahí nos generamos una serie de tareas dentro de todas las entidades federativas para comenzar a crear estos grupos en cada entidad, a crecer, y actualmente tenemos un poco más de 400,000 maestros ya afiliados. ¿400,000? En todo el país, sí. En Maestros por México. Es correcto, sí. ¿Y en Zacatecas? En el caso de Zacatecas tenemos un promedio de 1,200. 1,200. Sí, para ser honesto, nosotros no podemos generar cifras que no podamos responder por ellas ya con registro. ¿Y qué es lo hacia dónde va Maestros por México? Ya sabemos que las redes progresistas se va a convertir en partido político, sí, y de alguna manera sustituiría al partido de Nueva Alianza, que ya prácticamente está muerto. Pero las redes van por el sindicato, por el CENTE. En el caso de Maestros, de Maestros por México, iniciamos con una serie de objetivos. Primero, ser la voz de los maestros ante instancias. Acudimos al propio Congreso del Estado, al Senado de la República, estuvimos con el secretario de Educación. En cada entidad buscamos acercamientos con los propios funcionarios de educación, y en el caso de Zacatecas estuvimos con el secretario general de Gobierno, con el subsecretario al que le corresponde el área de los sindicatos, en aquel entonces el licenciado del Real, y hemos tratado tenemos un equipo jurídico que nos ayuda cuando hay demanda de algunos trabajadores que le están afectando sus derechos, y nos hemos de alguna manera considerado representantes de aquellos que no representan el propio sindicato. Véase el caso sección 34, que tiene gente en la puerta como filtro, para decidir quién sí ingresa y quién no ingresa, si está o no de acuerdo con la actual dirigente Soraya, puede pasar y pueden gestionarle, y si no está de acuerdo con ella, le cierran las puertas. Entonces nosotros hemos cubierto ese vacío, pero también somos materia de presión para el propio Comité Nacional, para que deje esa dirigencia y podamos generar un nuevo ciclo del sindicato con una dirigencia electa, de manera que todo el mundo pueda votar, es decir, un voto universal, directo, y que pueda ser secreto, y algo que podamos considerar más democrático de los procesos que hemos venido experimentando en años anteriores. Estatutariamente, ¿cuándo termina Soraya? Soraya le queda un promedio Soraya de un año. Bañuelos. En el caso de la 34, igual, con el profesor Castruita de la 58, les queda un promedio de un año estar frente a la dirigencia. Es correcto. Y Maestros por México ya está presionando, está trabajando para que en la renovación haya una elección democrática real. Es correcto. A nivel nacional, nosotros, la expectativa nuestra es que el Congreso se va a realizar en el mes de agosto, tentativamente. Esos son los promedios de tiempos que estamos manejando. La presión va encaminada a que la convocatoria se emita pasando las negociaciones de mayo, los acuerdos tradicionales para mejorar los ingresos de los trabajadores que se dan en mayo, que por ley obliga al gobierno. Pasando esto, nuestro esfuerzo será encaminado a que se realice el Congreso en el mes de agosto. Estatutariamente se requieren 2 meses con anticipación para que se pueda dar la convocatoria. Si esta se emite en junio, estaremos nosotros a finales de julio, principios de agosto, deberemos estar teniendo el Congreso Nacional para la dirigencia, de renovación de la dirigencia. Y una vez que se concluya ese proceso,
prácticamente enseguida se emiten las convocatorias en los estados para los que ya están vencidos o que están a punto de vencerse, como en el caso de Zacatecas. Y aquí no hay una dirigencia legítima en el caso de la sección 34, hay una dirigencia impuesta. Aún, sin embargo, lograron por algunos medios obtener el laudo correspondiente, pero no tiene ningún respaldo de base. La gente no acepta y hay un rechazo muy marcado contra la actual dirigente de la sección 34. Y en la sección 58, pues sí fue cuando pareciera como que no les interesa, hay más indiferencia, más apatía, y no hay ni para bien ni para mal, como que está pasando desapercibido el actual secretario del 58. La elección de la 34 de Soraya fue muy atípica. A nivel nacional. Se hizo la asamblea en un lugar y después la elección en otro lugar, en petit comité. Es correcto, y que ni siquiera cumplían los requisitos de ley, porque no estaban los delegados que pudieran en ese momento sancionar la decisión que estaban tomando, sino que después anduvo la misma licenciada Soraya, anduvo recorriendo las delegaciones para buscar firmas y quien estuviera de acuerdo de integrar su comité. Es un comité integrado a modo, hecho bajo circunstancias obscuras, es decir, nada transparentes. Pero ella era allegada a Juan Díaz de la Torre. Por supuesto, era el equipo. Prácticamente es sorprendente cómo una carrera como la de licenciada Soraya se construye tan rápido. Ella fue encargada de la nómina del CENTE, fue la representante legal de la organización sindical, la coordinadora del jurídico del sindicato, fue diputada federal, luego diputada local y secretaria impuesta en la sección 34, una carrera construida en muy poquitos días, muy pocos años. No se justifica de otra manera más que con la cercanía de Juan Díaz, no con la cercanía de los maestros. Y ella aportó pruebas entre comillas, para el juicio de la maestra. Por supuesto, fue parte del espacio jurídico para que la maestra quedara sin posibilidades de regresar a la vida pública. Y ahora que la maestra regresó, salió de prisión y ya ha dicho que va a recuperar la presidencia del sindicato, ¿todos estos maestros que la traicionaron habrá alguna represalia? Yo creo que no es el objetivo, ni sería lo correcto. Lo correcto sería construir hacia adelante y buscar, me parece que eso sí lo hemos trabajado mucho en Maestros por México, una especie de rompimiento generacional. Es decir, dar una pauta a los jóvenes que en este momento tienen una apatía por el sindicalismo. Y la organización sindical representa los intereses, representa la defensa de los trabajadores y representa la posibilidad en la unidad de evitar los abusos de las autoridades, en este caso con los trabajadores, y mejorar sus condiciones, no solamente prestacionales, sino también profesionales. Y bajo ese esquema de valor del sindicato, los trabajadores deben de tener conciencia de lo que implica estar organizados, pero organizados en una dinámica diferente de participación, en donde los jóvenes asuman ese compromiso y lo hagan suyo. Y nosotros estamos trabajando sin desconocer el valor que tenemos los grupos de jubilados o los grupos de años de servicio, de mayor número de años de servicio. Sí, los jóvenes deben de retomar esta parte del sindicalismo con esta nueva visión para evitar esos vicios y erradicar esas actitudes que se ven antidemocráticas generando en el sindicato. Y creo que la maestra, de llegar nuevamente al liderazgo, tiene un amplio compromiso de llegar y convocar a estas generaciones y con el acompañamiento de la gente que tiene experiencia y creando un rostro del sindicato. Y la maestra, yo creo que sería su compromiso. Yo no creo que ella llegue para quedarse de nuevo en la dirigencia, sino que llega para también de alguna manera recuperar la parte del trabajo que se venía haciendo cuando ella estuvo y que tuvimos los mayores logros prestacionales, de beneficios como trabajadores, fue en el periodo en que ella fue dirigente sindical. Y ese es el reclamo que tenemos, que se vuelva a fortalecer el sindicato en los niveles que tenemos para que se cumplan nuestras demandas. Y redes, Maestros por México y redes, ¿de dónde se financian? En el caso de redes sociales progresistas, inició como un grupo de interesados en participar en las contiendas políticas, respaldando las contiendas políticas del Estado de México. Luego se integró a los trabajos de equipo de campaña del propio actual presidente
López Obrador, y a partir de ahí se empezó a generar el crecimiento y se empezó a reproducir la intención en las entidades federativas. No sé, Paco, si te acuerdas, en el caso de Zacatecas tuvimos un evento que coordinó redes progresistas sociales en el foro de la feria, el multiforo, y que fue un evento que en el respaldo de algunas organizaciones logramos tener cerca de 15,000 asistentes, pero entre maestros éramos un promedio de 7,000 maestros. No tan fácil, de Zacatecas no es fácil convocarlos y que asistan de manera voluntaria porque no había recursos para tal. Y sin recursos ha venido trabajando una y otra línea, la línea de Maestros por México y la línea de redes progresistas, sin recursos. Las veces que hemos asistido para algunas manifestaciones a México ha sido con el apoyo de los propios maestros que convocamos, que invitamos, y ellos aportan su pasaje o aportan sus alimentos. No tenemos ningún subsidio, nadie nos está patrocinando. Y los mismos redes progresistas se está generando con el apoyo de la gente cercana a este equipo de trabajo. ¿No hay dinero del gobierno subterráneo? No, hasta ahorita no hemos tenido, y vaya que estuvimos acostumbrados en el sindicato a que todo movimiento tenía un subsidio y un respaldo. Hoy no, hoy estamos construyendo a partir de nuestros propios recursos. Y esta organización que recupera la maestra, que construye la maestra, si recupera el sindicato, no es para validar todas las reformas de López Obrador, todas las decisiones de López Obrador. No se convertirá esta ala del sindicato en un patiño del gobierno. No, yo creo que el sindicalismo históricamente ha tenido una relación con el Estado, pero no es lo mismo mantener una relación para poder sobrellevar la gestión y poder sobrellevar las propuestas y los intereses de los trabajadores y los intereses de nuestra materia de trabajo, que es la educación. Tiene que haber esa obligada relación con el Estado. Sin embargo, no significa estar subordinados. Y la maestra lo proyectó hace días pasados cuando se inconformó con la propia propuesta de reforma educativa del actual presidente, donde le llamó una reformita, no era lo que nosotros esperamos. La que ya se aprobó. La que ya se aprobó. Hay críticas a esa misma reforma, toda vez que se notan algunas ausencias, sobre todo en materia educativa. Porque quienes no votaron a favor de esta reforma fueron los diputados de la coordinadora. Es correcto. Pero no sé si el sindicato tenía voz y voto en el Congreso. Yo creo que la parte oficial no tuvo voz ahí, fue una ausencia, y es lamentable que los diputados y que los senadores solamente estuvieran negociando, por lo menos abiertamente así se proyectó, con la pura coordinadora. La coordinadora es una expresión que tiene un porcentaje de trabajadores que se identifican con ellos y que se concentra en 4 estados prácticamente, que Michoacán, es Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Estado de México. Y Estado de México y Chiapas. Esas son las 5 entidades. De ahí no hay ninguna fuerza mayoritaria en ninguna de las otras entidades. Entonces, se presta a muchas interpretaciones el hecho de que los representantes en la legislatura y en el Senado, sus negociaciones fueran directas solamente con la coordinadora, cuando se considera un aliado permanente de la izquierda y sobre todo del partido de Morena. Entonces, más allá de ello, yo creo que la convocatoria fue amplia y la participación también de nosotros como Maestros por México estuvimos constantes y tenemos pruebas de los documentos que ingresamos, donde fijamos nuestras posturas, y existe también el sindicato, pudo haber hecho lo propio, pero públicamente no se notó. Hoy salen a la prensa diciendo que se convierten en el ejército intelectual de López Obrador, y me parece a mí una desfachatez y que rayan en el ridículo. Cuando se asumen ahora un ejército a favor de López Obrador, yo creo que debe ser un ejército a favor de los propios trabajadores de la educación y con una relación respetuosa con el ejecutivo en turno y hacer valer lo racional de las demandas de los trabajadores de la educación. Pero es lamentable que abiertamente, así ahora sí señora, que estamos como tapete, el sindicato, es decir, como si estuvieran proyectando un temor de ser desplazados. De que hubiera una venganza, de que haya una represalia. Y que sean desplazados. Serán desplazados, pero por sus acciones y por los propios trabajadores, no por el gobierno de la República. Y esta reforma que se aprobó,
bueno, la dirigencia formal del CENTE como soldados que ¿cómo fue el término? Soldados, Ejércitos intelectuales. Ejército intelectual, pues la va a validar, pero la coordinadora no. La maestra, el grupo de la maestra la va a validar. No, por supuesto que no. Nosotros vamos por la dirigencia nacional, porque creemos que la actual dirigencia falló a los maestros, en muchos sentidos, básicamente en la defensa que le tocaba y le correspondía, y sobre todo que se convirtió en ese entonces sí en el ejército defensor de la reforma educativa, y hoy que entra otro dice no, siempre no, hoy ya no la respaldamos, hoy lo respaldamos a usted y lo que usted diga. Yo creo que no es la parte que prudentemente le pueda tocar al sindicato. A veces defienden más callados, y esta vez... Falta que pase en el Senado, ¿no? La reforma. Sí, yo creo que sin problemas va a pasar la reforma educativa, sin problemas. Habría que ver ahí cómo pero en las lo aprueba el leyes Senado. Secundarias... Ahí es donde va a estar la parte más importante e interesante, cuando se porque la evaluación también se la dejan sí, a los maestros. Sí. Y el ingreso de maestros, ¿es uno el sindicato o uno el gobierno? Yo creo que eso no va a suceder. Las experiencias dicen, a mí me llama mucho la atención cuando se critica que la base para tomar esa decisión de la evaluación y evitar que en el ingreso de las plazas se vendieran de los trabajadores, yo creo que fue en algunos estados y muy particularmente en muchos donde está la coordinadora, donde había esa venta de plazas. No fue el caso de Zacatecas. Si los hubo, me parece que es mínimo, si los hubo, pero nadie puede entender que quien aprueba y quien emite los nombramientos es la parte oficial. Aun cuando el sindicato proponga o intente vender algo, la parte oficial tiene que garantizar que el propuesto cubra los requisitos, claro, para poder ser acreedor o obtener un documento que lo acredite. Es decir, tanto peca la vaca o como el que le agarra la pata, el que mata la vaca. El que mata la vaca como el que le tiene la pata. Entonces, eso no se dice. Finalmente, la Secretaría también en algunos, y aquí en Zacatecas, algunas plazas también se conoce, donde hubo participación de la Secretaría para su venta. Es muy poco que pasa desapercibido con lo que se dio a nivel nacional. ¿Cómo evitar que las plazas vuelvan a este sentido? Es muy sencillo. La plaza puede ser automática a todo el maestro, a todo el que acredite ser profesor y que profesionalmente esté acreditado. ¿Quién certifica, quién acredita? Es el Estado. ¿A quién entonces le corresponde formarlo de acuerdo a los perfiles y criterios que demanda el Estado para poder contratarlos? Al propio Estado. Es decir, es el Estado el único responsable, y una vez que formen los maestros con estrictos principios y reglas de admisión a quienes aspiren a ser maestros, con exámenes psicológicos, exámenes académicos que digan, estos son los mejores alumnos que serán ingresados para formarse como maestros, y que sean muy estrictos en los criterios de acreditación. Los 4 o 5 años que se formen en las aulas, que tengan la formación que el Estado le está demandando, y no puede acreditar ni puede darle un título a quien no cumpla con esas habilidades, con esas destrezas y con esas aptitudes. Y si cumple con esos requisitos, entonces no le queda otro Estado más que darle un trabajo y no tener desempleados. Ya pasó por los filtros de acreditación, que es la evaluación que se espera, porque lo que tenían como evaluación era muy subjetiva. No puedes tú valorar a un maestro por un examen académico, cuando de manera más integral se analizan las escuelas normales, donde si va a ser bueno o mal maestro, ahí se define, en las mismas aulas de las escuelas normales. Y si hubiera la plaza automática, a nadie le interesaría venderla, porque todos los maestros tenían seguro su empleo. Se evita el desempleo, se garantiza la calidad de los maestros que egresan de las normales. Eso sí, tendría que haber un reformulamiento del sistema de normales, un fortalecimiento del sistema de normales, y ahí creo que está la clave, y te evitas el problema de estar peleándote de quién propone, si es la parte oficial o si es la parte sindical. Finalmente, todo maestro puede tener su plaza de base, y un maestro no puede ir como un abogado a abrir un despacho, o un contador, pero si una escuela. Pero las escuelas privadas las cubren, un maestro no tiene dinero, porque los que quieren ser y son maestros, prácticamente venimos de estatus socioeconómicos limitados, bajos.
Los que tienen dinero son los empresarios, son los que hacen las escuelas y se nutren y les pagan muy poco y abusan de los maestros que egresan de las normales. Los que no quieren acá en la normal y que los desaprueban, los agarra la iniciativa privada, porque la iniciativa privada no forma maestros para ellos, sino que toman los que forman la educación pública. Y entonces hay una serie de contradicciones ahí y el maestro que no es aprobado se queda desempleado. Pues como dicen en las marchas, la lucha sigue, sigue. Muchas gracias, maestro. Gracias, Paco, por esta Seguiremos oportunidad de platicando. decirle a los compañeros maestros que independientemente de las trincheras donde esté, el maestro es quien debe reconocer el valor de organizarse, de mantener esa lucha por mejorar sus condiciones laborales, sus condiciones de trabajo. Y ahí nos toca a algunos actores, no porque estemos ambicionando algo, nosotros ya no tenemos ambición para un espacio ahí, ya cubrimos, ya tuvimos lo que en experiencia el sistema nos dio. ¿Qué nos toca? Aportarle un poquito para que las nuevas generaciones tengan esa posibilidad de representaciones más democráticas y más dignas que en algún momento nos tocó ser a nosotros. Gracias, maestro. Gracias, Paco.